es algo que ya está corriendo. Ya la gente prefiere ir al trabajo que a la iglesia. Pero ahora el diablo todavía más directo está atacando directamente al espíritu de las personas. ¿Cómo? Bueno, la Biblia se lo dice claramente. Inclusive Pablo le dice a la iglesia, yo sé que inmediatamente, dice Pablo, en cuanto yo me vaya, dice, sé que se levantarán. Y luego dice claramente, de entre ustedes, dice que dice, se levantarán ¿qué? Falsos maestros, profetas y maestros, ¿verdad? Dice falsos profetas y falsos maestros que engañarán con astucia, usarán las estratagemas del diablo para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, a los elegidos del Señor. Bueno, y en eso estamos hoy. Está corriéndose tan poderoso hoy en día el ataque espiritual que está yendo directamente al espíritu de las personas. Ya no nos está engañando, como le digo, con joyas, riquezas, el mundo, no. Las está atacando directamente con la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho a usted que cuando el diablo vino y atacó al Señor Jesucristo, no fueron con los reinos. Él, claro que lo atacó, no le dijo, vete a trabajar, ¿verdad?, para que tengas pan y agua. El Señor dijo, no, escrito está, estoy parafraseando. El diablo le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Le bajan un libro para que no me haga eco. Y también tenemos cuando vino el diablo entonces y le ofrece, ¿qué más le ofreció? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo le iba a dar si lo adoraban. Entonces el Señor también le dijo, no, escrito está. Entonces el diablo ya no está pudiendo ahora tomar a las personas ofreciéndole las cosas del mundo. Ya el pueblo, la gente las busca solos. El diablo ya no tiene que hacer. Entonces ahora el diablo, como quiere pegar hasta lo último, dice la Escritura, aún a los escogidos de Dios, aún a los elegidos de Dios. Sabemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos son llamados? Qué bueno que no hay. Pero dice, yo no soy llamado, yo soy escogido. No sé usted, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros somos escogidos de Dios y ahora el ataque viene a nosotros a través de la Biblia. Pongan atención, todas esas nuevas versiones que están saliendo de la Biblia, hemos recopilado, por ahí tratamos de ponérselo a muchos en el Facebook, me lo pasaron, yo lo pasé a todos mis contactos, espero que usted haga lo mismo, para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y antes de empezar a la prédica vamos a mirar, cuando lo tengan listo me avisan. Vamos a empezar a mirar ese video y después predicamos, porque es importante que también sepamos, abramos nuestros ojos y sepamos que el diablo está haciendo un ataque espiritual directamente al espíritu de las personas a través de la palabra, porque la Biblia es en lo que más confiamos. Pero mire usted cómo le van a mostrar ahí en el video, ¿no? Yo, otros pastores, que gloria sea al Señor, donde quiera se están levantando personas, pastores, que están dispuestos a entregar sus propias vidas, como está sucediendo por allá en Libia y lo demás, para llevar adelante la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, ¿ya la tenemos, ¿no? Vamos a esperar un poquito, porque no estaba terminado, por eso estaba tallando él. Pero vamos a mirar y después vamos a entrar a lo que es la palabra de hoy. También está bien impresionante, créanmelo, cuando yo le he venido comentando que tengo todo este mes, desde diciembre, todo este mes me empezó a hablar el Señor, y este mes me empezó a dar lo que necesitábamos bíblicamente para redactarlo, y se llama La mujer en el misterio de la creación. ¿Cómo se llama? La mujer en el misterio de la creación. Si me acompañas con tu Biblia de mientras él pone esto en Efesios capítulo 5, no es donde vamos a estar ubicados, pero para que miramos lo que ahí dice. Capítulo 5, versículo 32, vamos a leer más rápidamente. Capítulo 5 de Efesios, versículo 32 dice: este grande misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto está hablando, cuando si nosotros nos ubicamos desde Efesios 5, 21 en adelante, está hablando acerca del matrimonio, donde dice en el 21, miren cómo usted dice, lo vamos a leer todo lo que es esto para que lo entendamos. Dice, someteos, ¿cómo dice? Someteos en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Lo cual quiere decir que el hombre y la mujer en el matrimonio deben estar unidos. Cuando yo empiezo a redactarlo, primeramente le da la orden a los dos de que deben estar los dos sometidos el uno al otro. No quiere decir que el hombre está antes que la mujer, ni tampoco que la mujer está antes que el hombre. Pero continúa diciendo, y primeramente le habla a las mujeres y le dice: las casadas estén a sus propios maridos. Ponga atención como la palabra dice sujetas.
no dice sometidas, dice sujetas. Cuando es sometimiento dice ambos, los dos. Pero cuando es de la mujer hacia el hombre dice sujeta. Sujeta quiere decir agárrate de él, tómalo de la mano para que puedan estar los dos juntos y puedan los dos juntos avanzar. ¿En el principio se puede? Entonces, sujeta, dice, sujeta a sus maridos como al Señor. ¿Como a quién? Como al Señor. Y yo no sé si usted sea rebelde con el Señor, pero todos deseamos estar en sumisión, en obediencia y humildad a Cristo, ¿cierto? Después dice, porque el marido es cabeza de la Santo. El marido es cabeza de la mujer. No se preocupe, mujer. Hoy vamos a hablar del misterio de la mujer en la creación. Usted también tiene su parte. No se preocupe por lo que aquí dice, porque por eso no entendemos la escritura. Dice, la mujer tiene que estar sujeta al marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. No, hombre. Bueno, en fin. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. ¿Y qué es todo? Todo. Es todo. Maridos, aquí le habla a los maridos, amen a sus mujeres. Mire cómo la sumisión, la sujeción de la mujer no viene, sino es cuando hay amor de parte del hombre hacia la mujer. Si usted no ama a su mujer, pues no va a haber sometimiento, no va a haber sujeción hacia usted. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire cómo no dice mujeres, a las mujeres, dice a vuestras mujeres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debe de amarlo con un amor sacrificial, un amor ágape, un amor hasta la muerte, un amor que lo lleve y usted esté dispuesto aún a dar su propia vida por su esposa. Dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted no ama a su mujer, pues no se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice ahí, grande es este misterio. Ese es el misterio que vamos a ver hoy. Estaba a punto aquí Pablo de revelar el misterio de la mujer, pero se detiene como diciendo el Señor, espera, la revelación no es para este tiempo. Entonces para y dice, grande es este misterio, y está a punto de decirlo. Entonces yo me imagino que eso es de Dios, no es bíblicamente. Yo me imagino que el Señor le dijo, espera, esa revelación no es para este tiempo. Entonces para, dice, grande es este misterio, y cuando le dicen para, yo me imagino eso, y entonces se cambia y dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Se da cuenta cuando se está hablando algo y de repente se le va a soltar la lengua y se acuerda que no lo tiene que hablar y se retiene y como que le da un cambio. Y él dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero hoy vamos a ver nosotros ese misterio, porque los misterios de hoy en día, dice la Escritura, no hay profecía de interpretación privada. Y la Biblia no necesita que nadie la interprete, la Biblia se interpreta ella misma. ¿Amén? Vamos a ver entonces el video. Grado 33, que por supuesto es una voz detrás de las cortinas de humo de la Casa Blanca. ¿Quién es Rupert Murdoch? Este sujeto es un multimillonario y masón grado 33, que por supuesto es una voz detrás de las cortinas de humo de la Casa Blanca, y es un fuerte brazo detrás del gobierno de Obama. Pero además afirma ser miembro de Rick Warren, otro pastor satánico que es parte del Consejo de Relaciones Exteriores, una entidad diabólica de la ONU que tiene como objetivo la revisión de todos los puntos de la agenda del nuevo orden mundial
para cumplirlos. Murdoch sostiene los derechos exclusivos de la impresión de la Nueva Versión Internacional, quien a su vez es dueño de la casa Sonderbank y Editorial Vida. Murdoch, quien fue declarado juntamente con su esposa un caballero de la Orden de San Gregorio por su carácter impecable por la Iglesia Católica, es enemigo feroz de la Biblia y de los evangélicos fundamentalistas o conservadores bíblicos, y su firma de publicidad imprime literatura secular y hasta un imperio pornográfico. Recientemente donó $10 millones para la edificación de una catedral romano-católica en Los Ángeles, California. Se le ha catalogado como vulgar por la prensa norteamericana, por su política sucia en la adquisición de medios de comunicación. Este sujeto, que es dueño de cantidad de matutinos, es además dueño de Fox Televisión, que tiene programas sumamente ofensivos al creyente, como son Los Simpson, Buffy la Casa Vampiros, Los Expedientes X y otros. La creación de esta blasfema Biblia fue integrado por teólogos pertenecientes a universidades e instituciones antifundamentalistas que pertenecen a la nueva era. Sus mayores promotores, los obispos anglicanos apóstatas, el señor Brooke Foss y Fenton Young, que pertenecieron al ocultismo y regularmente asistían a los extraños cultos satánicos de Helena Blavatsky en Londres. Los lazos entre Warren y Murdoch van más allá de lo espiritual, ya que Murdoch es propietario de Sonderbank, la empresa que publicó el explosivo bestseller Una vida con propósito. Este engendro del mal, Rupert Murdoch, también es propietario de HarperCollins, que publicó el bestseller pornográfico Cómo hacer el sexo como una estrella porno. Sus bienes, que incluyen las explotaciones del supuestamente conservador canal de noticias Fox, ha sumado también la construcción en secreto de un establo de canales pornográficos. Anteriormente, en virtud de las normas de concesión de licencias británicos, la compañía Rupert Sky, propiedad de Murdoch, estaba obligada a proporcionar contenido porno producido por otras redes. Habiendo aprendido del potencial del beneficio porno, este sujeto está desarrollando su propio contenido original de carbón. También ha entrado en alianza con empresas que emiten canales de televisión pornográficos, como Sport Triple X Amas de Casa y la famosa Playboy. Murdoch, a través de Sky, ha acordado la distribución de prostitución con estas empresas. Con Playboy, por ejemplo, Murdoch vende su servicio y recopila y participa en los ingresos procedentes de clientes de la Playboy, que son de miles de millones anuales. Nos preguntamos cómo uno de los hombres más sucios y pervertidos del mundo, que cuenta con un imperio porno, se preocupa por la impresión de una nueva Biblia. Esto es satírico, es una obra del mismo Satanás, pues la Nueva Versión Internacional confunde a Lucifer con Cristo. Quiere decir que la Nueva Versión Internacional se basa en textos influenciados por ocultistas de la nueva era, como por ejemplo Helena Blavatsky. También la Nueva Versión Internacional contó con la participación editorial de Virginia Rimey, una mujer declarada lesbiana, quien a su vez le declaró la guerra a los cristianos fundamentalistas en su libro titulado Espiritualidad Sensual. En este libro esta señora dijo: mi lesbianismo siempre ha sido parte de mí. Solo daremos, por motivo de tiempo, algunos ejemplos de perversión en dicha Biblia. La Nueva Versión Internacional omite la frase yo soy el alfa y la omega en Apocalipsis 1:11. Esta versión
También omite la frase al que vive por los siglos de los siglos en Apocalipsis 5:14, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y adoraron. La Nueva Versión Internacional niega la segunda venida de Cristo al omitir la frase "y que has de venir" en Apocalipsis 11:17. Vuelve a negar su segunda venida en Mateo 25:13 al omitir la frase en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. La Nueva Versión Internacional omite por completo Mateo 18:11, debilitando la doctrina de la salvación. Esta versión omite la frase "en mí", hablando de creer en Jesús en San Juan capítulo 6 versículo 47, dando a entender que solamente se hace necesario creer. ¿Pero creer en quién? La Nueva Versión Internacional omite la frase "de los que son salvos" de Apocalipsis 21:24. Esto debilita la doctrina de la salvación y da lugar a una interpretación universalista de la salvación. La Nueva Versión Internacional omite la frase "de cierto que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que de aquella ciudad". Esto refleja la influencia de Virginia Rimey, quien es una lesbiana, quien además formó parte del grupo consultor de estilistas para esta versión satánica. La Nueva Versión Internacional omite la frase "donde el gusano no muere" en Marcos 9:44 y el 46. Está totalmente omitido. Esta versión omite la frase "no perezca" de Juan 3:15, debilitando la doctrina del infierno. La Nueva Versión Internacional omite la frase "eternamente" en 2 de Pedro 2:17, debilitando así la doctrina del castigo eterno para los incrédulos. Esta versión debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase "hijo de Dios" a "hijo de hombre" en Juan 9:35, ya que esa frase es clave para defender esta doctrina. La Nueva Versión Internacional omite la frase "Dios" por la palabra genérica "Él" en 1 de Timoteo 3:16, debilitando así la doctrina de la deidad de Cristo y uno de los pasajes más fuertes en defensa de la Santa Trinidad. La Nueva Versión Internacional elimina la frase "por nosotros" en 1 de Corintios 5:7. Esta versión niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar la frase "por su sangre" en Colosenses 1:14. La Nueva Versión Internacional elimina la frase "por sí mismo" en Hebreos 1:3, debilitando la doctrina de la salvación de Cristo. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina del sacrificio expiatorio al omitir la frase "por nosotros" en 1 de Pedro 4:1. La Nueva Versión Internacional declara en una nota en Marcos 16:9 y 20 que estos pasajes que relatan la resurrección de Cristo no aparecen en los originales. Este tipo de anotaciones pone en tela de juicio este y muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina de la resurrección de Cristo al omitir la frase "le levantaría" en Hechos 2:30. La Nueva Versión Internacional debilita y niega la encarnación de Jesucristo en 1 de Juan 4:3 al usar "reconocer" en vez de "confesar". La Nueva Versión Internacional niega que Jesús es el unigénito al omitir esta frase en Juan 1:14 y 18, 3:16, 18 y en 1 de Juan 4:9. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina de la resurrección de Cristo al omitir la frase "porque yo voy al Padre" en San Juan 16:16. Y esta versión omite también la frase "el principio y el fin" en Apocalipsis 1:8,
debilitando la doctrina de la eternidad de Cristo. No hay duda que esta legión de demonios, empezando por Rupert Murdoch, está logrando enajenar más la mente de los ingenuos y ateos con estas Biblias. El nuevo orden mundial está arrasando con todo signo de moralidad. El anticristo está para dar su paso de entrada en la historia de la humanidad. Ya está también en auge la Biblia de los homosexuales, la Biblia de los futbolistas y hasta una Biblia con la portada de la Illuminati Angelina Jolie y muchas otras más que cada vez son amadas y atesoradas por ministros buscadores de nuevas sensaciones carnales. La Biblia no pasa de moda. Ese juego de Satanás de fabricar día a día nuevas versiones es una trampa para que al final usted no siente el adormecimiento de la apostasía. Despierte, su tiempo se agota y el nuevo orden mundial pronto se inaugurará. Entonces, concluyendo y recalcando una vez más lo dicho anteriormente, ¿cómo un demonio como Rupert Murdoch se preocupa por la impresión de una nueva Biblia? Siendo este hombre hasta ocultista que tiene parte en la agenda del anticristo, la única conclusión que podemos sacar es que Satanás odia la Biblia, y así como en el tiempo antiguo persiguió la palabra del Señor en la gran Inquisición, quemando las Biblias y exterminándolas por completo, en este tiempo que estamos viviendo, la idea será la misma, pero con una trampa diferente. Poniendo hombres diabólicos como Rupert Murdoch, que son hijos de la oscuridad, trabajando para el nuevo orden mundial, para que pongan manos en el asunto en la creación de dichas Biblias. Y así el pueblo cristiano que está adormecido no se dará cuenta de dicha apostasía, y los ingenuos y ateos aceptarán estas mentiras disfrazadas de verdad. Satanás se ha propuesto para traer a su anticristo blasfemar el nombre de Jesucristo y denigrarlo con la creación de Biblias que, en vez de exaltar la soberanía de Dios, quitan su inmutabilidad, pues traen plasmadas las ideas del nuevo orden mundial. I believe the devil wants to take over the church. I believe the devil wants to take over this church, one person at a time. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. We have a real chance at this new world order. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it was a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. It's been a long time coming because of what we did on this day, at this defining moment. Change has come to America. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really the new world order can be created. It's a great opportunity. Talk about the New World Order, defined as you have as being Luciferian. Yes. How do you know that? My investigations led me to look at the back of the American dollar, and I found
These strange seals on the dollar here, they're Illuminati seals, which was a secret society set up in 1776 by a man called Adam Weishaupt. And on the back of the dollar here, you see the seal on the left-hand side. It is an eye in the triangle. It's the eye of Horus in Egyptian mythology, now called the eye of Lucifer or Satan. The two words at the top, Annua Chaptus, stand for announcing the birth of, and down the bottom, Novus Ordo Seclorum. And that great seal of the United States has on it, Novus Ordo Seclorum, a new order. And people should be asking the question, what is an Egyptian pyramid doing on the back of an American dollar? What link-up is there between America and Egypt? The answer is none at all, except in the field of the occult. And thus we see we're dealing with a Luciferian plan. People need to recognize the God of Freemasonry will lead the world into this peculiar and particular purpose for which America was set up, which is to lead the whole world system into a one world government, a one world religion, a one world law system, and a one world money system that the Bible calls the mark of the beast. And basically what we know for a fact that there's going to be a changeover from the old order to a new order, a rule by Satan himself. That's what that symbol refers to, and that's what the New World Order refers to. In the King James, 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are new. Notice how the New English Bible renders this verse. It says, the old order is gone, and a new order has begun. They're using the same language. The King James says, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of the Reformation, talking about Christ coming. But notice the NIV calls it until the time of the new order. They're preparing people. Now I want you to notice this. In Isaiah 28:16, in the King James, the Bible says, therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. This is referring to Jesus, right? And I want you to notice that in the King James, they're telling you that Jesus is the cornerstone of the foundation. Now, where's the foundation in relation to a building? On the top or the bottom? It's on the bottom, isn't it? Okay? So when they say that Jesus is the cornerstone of the foundation, that's down here, right? To you, therefore, which believe he is precious, this is the King James, but of them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Again, on the foundation. Notice that the NIV calls him the capstone. They're saying that that symbol that you see represents Christ. It doesn't. It represents who? Antichrist. I pray that you will stay, however, my friends, with this great book, the Word of God. This truly is what we need to turn to. The time is short. A great falling away from the truth. It's happening. It's right here now. Delivers the coup de grace. In 1977, God has always existed. God is not a created being. But this is where the NIV really just delivers the coup de grace. Isaiah 14:12 says this, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Only one place in the entire Bible do you find the word Lucifer. Once. Here we actually put a name on Satan, calling him Lucifer. And if we were to walk down the street and just ask people, who is Lucifer? What is Lucifer? They'd all say, it's Satan. It's the devil. Do you know who Lucifer is? An angel that was cast down from heaven. Satan. Satan. That's Satan. That's the devil. The devil. He's Satan. 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 The devil. The devil. The devil. Alright, who's Lucifer? The devil. Alright, it's an easy question, I know. That's perfect. Satan, yeah. The only way you and I know that Satan's name is Lucifer is because of Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Now I want you to know, it gives us his name and it gives us his title. O Lucifer, son of the morning. So what's the title of Lucifer? Son of the morning, right? Revelation chapter 22, verse 16. The King James Version says this, I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am, this is Jesus speaking, I am the root
and the offspring of David. This is Jesus speaking, and the bright and morning star. Do you see that? What did Jesus call himself? The morning star. That's his title. So both the King James and the NIV in Revelation 22:16 state that Jesus Christ is the morning star. What does the NIV call Lucifer falling down from heaven? How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. So, instead of Lucifer being cast out of heaven in Isaiah 14:12, in the NIV, you have Jesus being cast out of heaven. Now look, the Bible has told us that Lucifer, or Satan, was cast out of heaven for wanting to be like the Most High. Wanted to be like us. Look, the NIV, after attacking Christ's deity, after attacking his preexistence, after attacking the fact that he was born of a virgin, that he had no beginning, that he had no ending, that he was God in the flesh, it's now accusing him of wanting to be like the Most High. He is the Most High. According to your NIV, Jesus fell from heaven and not Lucifer. The people who are behind these versions are of Satan. Satan wanted to corrupt the Word in the Garden of Eden, and we are not ignorant of his devices. See, the Word of God has great power. The Bible reads in Hebrews 4:12, "For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." The devil knows that if he can disarm us as Christians, he can defeat us. The goal. And it is a book that's basically an assault on the established or Catholic Church of Rome at that time. This became a monumental achievement because Tyndale, in the last years of his life, spent most of his time translating from the Hebrew and the Greek to produce this book. The rest of the Old Testament, some of it, they weren't able to get done from the original Hebrew by the time this book came out. Well, no, because Tyndale was arrested in 1534. Right. He's held under house arrest for 500 days. Okay. And then on the morning of October 6, 1536, he's taken out and burned. But in that incarceration period, Miles Coverdale finished that which Tyndale had started. Gotcha. Now, what I love more than anything that we have in this room is this text here. This is the 1537, what we call a Matthew's Bible. Now, what is this? It's nothing more than a completed this. Right. Now remember, when Tyndale dies, his last words, as you spoke so eloquently earlier, were, "Lord, open the eyes of the King of England." Now what happened in that prayer? Tyndale could have said a million things. Why waste your last breath saying, "Lord, open the eyes of the King of England"? Tyndale knew that no matter how crazy Henry VIII was, that if he could get Henry VIII to break with the established Church of Rome, England would be won and protected. It's one thing to have a personal relationship with Jesus. It's another thing to have a personal relationship with Jesus with somebody who wanted to make up and kill you every morning. That was their mission. But finally, Henry VIII permitted the Bible to go free based on one thing, a divorce. Represent wickedness, to represent that which is ungodly and satanic. He uses Egypt to represent that. Egypt in the Bible is a symbol of wickedness, of ungodliness. The readings of those early manuscripts, P66, P75, P72, have verified and demonstrated that the textual tradition found in Sinaiticus and Vaticanus was not unique to them. This was, I mean, there's theories running around now that these were Roman Catholic forgeries and all this kind of silliness like that. You might not think that the NIV is a Catholic Bible, and they'll say, oh, it's evangelical, it's for Baptists. But you know what? I'm going to show you all the Catholic doctrines that it props up, because it's from these Catholic manuscripts. Acts 8:37 has been removed from the modern Bible versions because it condemns infant baptism. This is why we don't do infant baptism. You know why? Because according to the Bible, what's stopping me from getting baptized? You got to believe and then get baptized. An infant can't believe. An infant's not even condemned. An infant dies, they go to heaven. But a Catholic could read that and say, well, infant baptism, go ahead. What's stopping me from getting baptized? Nothing. Let's just baptize you. No, something is stopping you from getting baptized. It's believing. It's just missing in your mind. The Catholics teach a doctrine that Mary was still a virgin all the way throughout her life. Now, we know that, of course, Mary was a virgin when she gave birth to Jesus Christ. But the Bible is clear that after that, she had other children. In fact, it lists 4 of Jesus' half-brothers,
James, Joseph, Judas, and Simon. He gives the names of the brothers, and then it says, his sisters, are they not all with us? So Jesus had at least 7 half-siblings, maybe even more. Now here's a great proof of that in Matthew 1:25. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. So it doesn't say that he never knew her. It just says that he knew her not until she had brought forth her firstborn son. It says in verse 25 in the NIV, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. What's missing? Firstborn. If Jesus is the firstborn son of Mary, that tells me there's a secondborn. But the NIV removes that so you can say, well, you know, that was the only son that she had. Another doctrine of the Catholic Church that is supported by the NIV is the doctrine of beating yourself. And yes, you've heard me correctly, self-flagellation or beating yourself. Now, your Catholic friends that you know in the United States probably do not beat themselves. But throughout history, the Roman Catholic Church has taught and encouraged the practice of beating yourself. Okay? In fact, when Henry VIII made Catholicism illegal in England and kicked the Roman Catholic Church out of England, he also at the same time passed a law against beating yourself. And even today in the Philippines, the devout Catholics will beat themselves today in 2013. Order in the streets. Even the government of the Soviet Union under Stalin was doing work for God. Even China under Mao Zedong was doing work for God. Honor the king. Do it anyway, whether the king deserves it or not. Honor your governor. Honor your mayor, whether or not they deserve it. Honor the king. No devil be armed. We'll take all devils. Today in New Orleans, they got a lot tougher on the holdouts. Not only the flooded areas, but New Orleans' driest and wealthiest neighborhoods too. But gun confiscation is exactly what happened during the state of emergency following Hurricane Katrina in New Orleans. U.S. troops also arrived. Easing public fears and quelling dissent would be critical. And that's exactly what the clergy response team, as it's called, helped accomplish in New Orleans. The primary thing that we say to anybody is let's go out and get this thing over with, and then we'll settle the differences once the crisis is over. Such clergy response teams would walk a tightrope between the needs of the government versus the wishes of the public. For the clergy, one of the biggest tools that they will have in helping calm the public down or obey the law is the Bible itself, specifically Romans 13. Because the government has established our order, and that's what we believe in the Christian faith. That's what's stated in the Scripture. But wait a minute. What if a police officer just comes to my house and says, "Wash my car, slave"? Does the Bible require me to obey that? Okay, what if a police officer asked me to do something illegal? I mean, what if a policeman came to me and said, "You know what? I want you to climb over the fence into your neighbor's house, and I want you to look through the window and see what your neighbor's doing. I want you to spy on your neighbor for me." I mean, do I have to obey that? Or what if you say, you're picking stupid examples, right? Because there's never been a government anywhere that commanded people to spy on their neighbors or else. That's never happened, right? There's no such thing as Nazi Germany. There's no such thing as the Soviet Union. Just shut up and obey what you're told. Romans 13 is a passage that explains to us that the purpose of government is to punish evildoers. Not to regulate every aspect of our lives and tell us what to do and control us. But also, a key thing that is taught in Romans 13 is that we are to obey the higher powers. So, for example, in the United States, we have various levels of government, don't we? Now, what is the supreme law of our land? Well, first of all, it's God's law. First, we obey God. After that is the Constitution of the United States, because the Constitution of the United States is the supreme law of the land. Say, well, the Bible says to honor the king, therefore we need to obey Obama. Well, hold on a second. Is Obama the king? Is our government run as a monarchy? And I thought that we have elected officials that answer to the people, and that they are not above the law, and that the supreme law of the land is the U.S. Constitution. So if we're going to obey the government that has been set up over us, if we're to obey the law of the land, that means we're supposed to obey the Constitution. The NIV just completely eliminates that teaching. It doesn't teach you to go with the higher power. It just says this: everyone must submit to governing authorities.
So instead of saying, let every soul be subject unto the higher powers, there's no power but of God, the powers to be are ordained of God, just referring to the fact that no one on this earth has any legitimate authority except coming from God. Why do children have to obey their parents? Because God said so. Why do we obey human government at all? Why do we even have any respect for human government? Because God told us that human government is something that we need to punish evildoers, to protect the innocent from those that would harm them. Here's the New Living Translation in Romans 13:1. Everyone must submit to the governing authorities, for all authority comes from God. Watch this. And those in positions of authority have been placed there by God. Now that is not true. The New Living Translation is saying that everyone in any position of authority has been placed there by God. That is not true. Because one day, the Antichrist is going to be placed in authority by Satan. The dragon gave him his authority, it says in Revelation 13. And not only that, but in Hosea, it says they've set up kings, but not by me. There are times when human authority has been placed there by man against the will of God. And so therefore, the New Living Translation is saying in verse 6, pay your taxes too for the same reasons. For government workers need to be paid. They're serving God in what they do. Give to them what you owe them. Pay your taxes and government fees to those who collect them. Good night. Now it's not just the tax, it's also the fees. And those are the work. Make sure you are not saved because you have messed with my Bible. That sounds to me like God is pretty serious about this. Say, okay, Pastor Menace, I agree. I understand. These Bibles are corrupt. They're corrupting doctrine. The King James Bible is pure. The King James Bible is the Word of God. I understand. What do I do with it? If you realize that you have God's Word in your hand, not the thoughts of God, not what He might have said, not what you think He said, but the actual words of God. And not just that, but when you have the words of God, you actually have God. Not this book, but these words. When you realize that you have God's words, man, that should drive us to read the Bible. That should drive us to live by this Bible. This book has every answer for every question in life. You say, Pastor Menace, I came to Verity Baptist Church. I didn't really come here to learn about the King James Bible. I came here to learn about salvation. We learned about salvation when we came to King James Bible. I didn't really come here to learn about this issue. I came here so that I can get help with my marriage. This book will help your marriage. I didn't really come here to learn about the King James Bible. I came here to learn about how to raise my kid. This book will help you raise your kid. It'll solve all your problems. It'll bring you salvation. It'll do everything you need it to do. Why? Because it's the Word of God. Without error, perfect. Exactly like God gave it to me. It gives me confidence to realize that the Word of God is perfect. You know why so many people are not believing in God today? Not coming to church. Generations of young people are just living churches by the droves, never coming back. Because these modern Bible versions have been corrupted, there's mistakes in them, and it's caused them to doubt their faith in God. But not this one. This one's perfect. The King James Version is the Word of God. Read it, learn it, study it, memorize it, live by it, preach it to others. Let's bow our heads and have a word of prayer. Heavenly Father, Lord, we love you. Thank you for your word. Bueno, pues, hermanos, ¿qué les parece? Y eso no es una documentación que estamos tomando nosotros, es una documentación que usted puede encontrar en el internet en todos lados. Es algo, yo como pastor no me atrevería simplemente a traer algo. Usted sabe, siempre hay oposición contra todos los pastores, contra todas las doctrinas que se enseñan, pero es algo que usted puede correr a su casa y abrir la Biblia, si usted tiene una de esas Biblias, y comprobar. En el inglés es la King James Bible, en nosotros es la Reina Valera 1960, la que usamos como legítima palabra de Dios. Y usted puede ir a su casa, si usted tiene una Biblia diferente, abrirla y compararla con esta Biblia, con la Reina Valera, y va a encontrar usted todas esas diferencias que se le están diciendo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Usted ha venido a las iglesias de estos pastores que se están levantando y están predicando la palabra de Dios como están? Igual que nosotros. ¿Por qué no se pone como la de Joel Austin, 400, 20,000, 30,000 personas? Porque están predicando acerca de todo esto. Están engañando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios está creyendo. ¿Por qué? Porque se trata de personal, se trata de elevarle a la persona, se trata de decirle que la persona va a tener todo, pero no de Dios. Se trata de que el mundo te va a arreglar las cosas, pero no la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es la única que nos va a llevar a la salvación.
Dan España y todos van a correr, darle la palabra de Dios y muchos van a renegar de ella. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que es la Biblia, que nos entregamos directamente a Dios, porque aún cuando nosotros estemos como cristianos en una buena iglesia, si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no podemos entender la Biblia, porque la misma Biblia lo dice. Dice, para los que no están en Cristo todo esto es locura, pero para nosotros esto es la palabra legítima de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bien, vamos a entrar ahora sí a lo que... Si no puedo terminar, lo vamos a terminar después, porque la información que traigo es mucha. Traigo aproximadamente más de 2 o 3 horas, pero solamente vamos a hablar hasta donde podamos alcanzar. Pero sí es importante que empecemos a conocer lo que Dios tiene. Como yo le digo, la Biblia no tiene revelaciones que yo me invente o que se saquen debajo de la manga o que alguien nos las diga. No, la Biblia se revela a ella misma. La Biblia no necesita una interpretación. Aquí no hay con que cuando usted diga que dicen, es que yo creo que Dios, entonces elimine eso de su mente porque le está metiendo basura. No, todo lo que le haga debe estar comprobado con la Biblia, como lo dice la Escritura, como la palabra de Dios nos lo presenta. Así es como se debe de decir la Biblia a nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bien, yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 19. Cuando esté ahí me da un amén. Juan, capítulo 19. Amén. La Escritura dice lo siguiente, Juan capítulo 19, versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, ahí vamos a terminar con la introducción de esta escritura, porque vamos a entrar a lo que es la revelación, como dice aquí, a interpretar nosotros, no interpretar el que yo creo, no, sino con la misma Biblia, la mujer en el misterio de la creación. Leímos en Efesios 5, 23 por ahí, cuando recién empezamos, 32, que decía el misterio de esta, recorramos ahí para no mentir, ¿verdad? Que dice en el versículo 32, grande es este misterio, y quedamos que ahí se detuvo y después dice, no, yo lo digo por Cristo y por su iglesia. Bien, vamos a saber cuál es el grande misterio que está hablando aquí la creación. Para empezar vamos a ver lo siguiente. En Génesis 1:26 dice lo siguiente, Dios creó al hombre para señorear. ¿Para qué lo creó al hombre? Ahora, ¿para señorear sobre de qué? En ningún momento dice que el hombre tiene autoridad para señorear sobre otro hombre. En otras palabras, el hombre no tiene autoridad para señorear sobre ningún ser humano, ni sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, no. El hombre, Dios, esta es la autoridad que le dio al hombre. 1:26, Dios creó al hombre para señorear. Dice lo siguiente, Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Quiero que ponga atención y subraye eso si usted puede, o si no, si trae una libreta de anotación, ponga ahí lo que dice, por favor, porque es importante que notemos lo siguiente. Dice ahí, lo creó, dice, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿En toda la qué? En toda la tierra, subraya eso, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿cómo los creó? Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre. ¿Qué está sucediendo aquí? Ponga atención. Número 1, en el versículo 26 al 28 dice el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ponme atención, en lo espiritual, cuando el hombre creó a Dios, dijo varón y hembra los creó. Ahí todavía no aparece la mujer. Quiero que pongas atención, porque este es el misterio de la mujer en la creación. La mujer, aquí en el versículo 1:26 al 28, Dios está haciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y dice varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Plural, los creó, varón y hembra, plural, dos. No está hablando de uno solo. Los crea y le da autoridad sobre los peces del mar, las bestias de la tierra, los peces de las aguas, y dice, y sobre toda
la tierra, creación espiritual. Pero después vemos ahí en el versículo 28, donde nos está hablando ya la escritura y nos dice Génesis 27, 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear. Pero ahí ya no aparece en toda la tierra. Entonces, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está sucediendo? Ya nos está añadiendo toda la tierra. ¿Qué sucede? Porque en la creación, cuando nosotros entramos en Dios, nosotros estamos espiritualmente escondidos en Dios y Dios nos da toda toda autoridad cuando estamos metidos en la espiritualidad, cuando estamos metidos en Cristo. Por eso es que cuando Josué sale a la guerra, Josué dice, en ese momento Dios le da la autoridad espiritual y dice, detente luna y párate sol. ¿Y qué sucedió? Así sucedió. Ahora sabemos que ya científicamente y todo lo que usted le quiera poner, ni el sol ni la luna se detienen. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento la tierra se detuvo. Hay una película que se llama When the Earth Stood Still, algo así, cuando la tierra se detuvo, y ahí podemos ver que si un solo micro de segundo la tierra se detiene, grandes catástrofes pasan. Sin embargo, nos dice la escritura que la tierra se detuvo no solamente por una hora, no solamente por 10 minutos, se detuvo por un largo tiempo, más que por un día, podría decirse. Dice la escritura que hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Pero ¿qué sucede? Esto es cuando el hombre se mete en lo espiritual, cuando el hombre se mete en Cristo. Cuando tú te entregas totalmente a Cristo, Dios te da autoridad aún sobre los elementos físicos que conforman la tierra. Es muy raro, sí, es muy raro, porque es imposible que nos agarremos haciendo milagros y después nos volvamos locos y hagamos lo que nosotros queremos. Pero cuando estamos en Cristo y al propósito, Pedro le dijo a Jesucristo, permíteme que yo vaya hacia ti, y empezó a caminar sobre las aguas. Los que caminaron sobre las aguas no fueron solamente Jesucristo, sino fue Pedro también el que caminó sobre las aguas, poniendo su mirada en lo espiritual en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros hoy en día nos es tan peligroso, nos es tan difícil, nos es tan imposible, nos es tan increíble el poder hacer milagros, sanidades, maravillas, cuando la escritura nos dice, y al que vaya, estas señales le seguirán. ¿Cuáles señales? Echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, sanar quebrantado el corazón, todo lo que dice la escritura. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque aún la palabra de Dios está siendo corrompida. La fe de las personas es menguante. La fe de las personas hoy está un día arriba y otro día abajo. ¿Qué sucede con esto? La gente está perdiendo su fe. Eso es lo que el diablo quiere. La escritura misma dice, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? La escritura nos dice, si aquellos días no fueran acortados, ¿no fueran qué? ¿No fueran qué? Ponte a ver la historia, por favor, hermano y hermana. Ponte a ver la historia. La Biblia nos demarca, la ciencia ya encontró que le falta un día al universo. ¿Por qué? Cuando Josué hizo que se pararan, ponlo ahí, ponte a googlear, ponte a investigar, ponte a documentarte, bíblica y históricamente. La historia del mundo te va a comprobar, porque la ciencia nunca comprueba la Biblia, pero la Biblia siempre comprueba la ciencia. La Biblia te habla lo que la ciencia no conoce, la Biblia te lo comprueba. La ciencia ahora dice, nos falta un día. La Biblia, ¿desde cuándo? Millones de años ya lo tiene escrito. Bueno, no millones, miles de años lo tiene escrito. 750 años antes de Jesucristo, la Biblia dice que la tierra es redonda. La ciencia lo vino a encontrar en 1492, cuando Cristóbal Colón descubre que el mundo no era cuadrado como se pensaba. Santo. Pero ¿por qué entonces dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos la humanidad? Nosotros, los hijos de Dios, escúchame bien, tenemos capacidad de usar nuestro cerebro, pero nos estamos acomodando al mundo. Por eso Romanos 12, 1 y 2 nos dice, no os conforméis a este mundo, a este sistema de control, a este gobierno, que eso es lo que está sucediendo. Nos están controlando por medio de la televisión, por medio del teléfono, por medio de las noticias, por todos los medios posibles nos están controlando. ¿Y qué estamos haciendo? Sí. ¿Y de qué nos estamos olvidando? De la Biblia. Miramos ahí los pastorcitos queriendo exaltar el nombre de Dios y yendo en contra de la corriente, porque son pocos los que vamos en contra de la corriente. Pero gloria sea al Señor que aún hay, gloria sea al Señor que hay iglesias donde hay pastores puestos por Dios, que estamos yendo en contra de la corriente, que estamos nadando en contra de la corriente. Gloria sea al Señor, porque podemos decir que somos muchos, pero dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted podrá decir a esta iglesia, son muy pocos los que hay, porque son muy pocos los que se van a andar escondiendo en la persecución, porque los demás van a negar a Cristo y se van a ir a las grandes masas. Pero nosotros roguémosle a Dios, como dijo el mismo Señor Jesucristo, he rogado a Dios para que no falte tu fe, Pedro.
Nosotros tenemos que estar orando constantemente para que nuestra fe no falte, para que podamos seguir adelante, para que lleguemos a las metas que nos hemos puesto de llegar a ver el rostro de Dios, porque muchos no van a llegar a ver el rostro de Dios. Lo único que lo van a llegar a ver es para que le diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Solamente para eso van a ir a llegar a ver el rostro de Dios, porque dicen: todos vamos a ir al cielo. Sí, todos vamos a ir al cielo, malvivientes, mormones y testigos, todos vamos a ir al cielo, pero allá va a ser donde van a decir: has llegado solamente aquí. A ti te van a decir: buen siervo y fiel, mantuviste la palabra, mantuviste firme, pasa, porque la Escritura dice: al que se mantenga firme, ¿hasta dónde? Hasta el final, hasta el final. Cuando los otros van a decir: pero nosotros echamos fuera demonios, mira, llenamos estadios, y le va a decir: hacedor de maldad, nunca te conocí, hazte de aquí. Entonces dice ahí: separará las ovejas de las cabras, las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar centrados, hermano. ¿Qué es lo que realmente quieres? La Biblia nos dice: cuando Cristo venga y hará fe en la tierra, la ciencia está diciendo: le faltan horas al día, le falta un día al universo. Ponte a ver la historia, ponte a ver los tsunamis, ponte a ver las catástrofes naturales que han sucedido en la historia de la tierra. El último tsunami que tuvimos por ahí en Japón, ¿qué sucedió? 3 micros de segundo la tierra se devolvió. Ah, pastor, pero eso no es nada. Pon 3 micros de segundo en cada año, a ver si no se está cortando los días. Mira las estaciones, mira cómo están cambiando, mira los días, cómo antes se anochecía. Han tenido que cambiar el horario para que nos alcance el día, y aún así no nos alcanza. Ya los días que estamos viviendo de nosotros de 24 horas es porque las están manejando con tantos cambios en todo el mundo. Ya están haciendo cambios de horarios. ¿Por qué? Porque algo está pasando, las cosas están sucediendo. Trajimos las imágenes de las torres gemelas, de los tsunamis que ha habido, de todo. Las profecías se están cumpliendo, están pasando frente a nuestros ojos y no estamos queriendo mirarlas. Por eso la Escritura dice: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque vamos a oír, pero no vamos a entender. Por eso es que ahora tú vas y hablas de la palabra. Es difícil que una persona se convierta con la palabra, porque la Escritura misma nos marca: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aunque vamos a combatir, porque antes nosotros íbamos y hablábamos de la palabra, muchos se arrepentían y llegaban a la iglesia. Ahora tú vas y hablas de la palabra y te juzgan y te dicen, y van y hablan mejor que nosotros, los testigos, los mormones, van y hablan más Biblia que nosotros hablamos. Ahora es tiempo, iglesia, de que tomes lo que Dios nos ha dado, de que vayas y pongas manos, pon fe. Mira, ellos que vinieron, como estamos diciendo, vinieron, le pidieron a Dios y Dios contestó. Solo es cuestión de creer, solo es cuestión de que te mantengas firme en el Señor. ¿Cuántos milagros no te ha hecho el Señor? ¿Por qué entonces hay veces que lo niegan? ¿Por qué cuando viene la prueba, la tribulación, dices: ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios te ha fallado? ¿Acaso Dios en algún momento te ha apartado de ti? ¿Acaso Dios te ha dejado? Entonces, ¿por qué tú le dices: ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Entonces, ¿por qué tú dices: ya no tengo fe en Dios? ¿Por qué tú dices: me quisiera ir mejor de la iglesia? Porque es una estratagema del diablo y estamos cayendo en ella. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que diga: voy a seguir hasta el final, voy a seguir a Cristo, no me quiero quedar. Tenemos que entender lo que la Biblia nos está hablando, hermanos. Los tiempos están llegando, los tiempos son difíciles. ¿Tú crees que todos esos que están en las grandes conferencias de Joel Osteen, de Mayer, son grandes cristianos? Dime dónde están. Cuando vino aquí Joyce Meyer hace poco, miles se fueron dejando sus iglesias para ir a escuchar a esta mujer. Bueno, dime entonces si están aplicando de perdido lo que fueron a escuchar. No lo están aplicando. ¿Por qué? Porque solamente van a que le muevan las emociones. El mundo está acostumbrado a que nos den y que nos muevan las emociones. ¿Dónde está lo que fueron a escuchar? No están practicando nada, pero sí están yendo. Rick Warren, una vida con propósito. ¿Qué están haciendo de eso? Nada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo de la palabra de Dios? Yo espero que nosotros estemos poniendo algo de nuestra parte para cumplir lo que Dios nos está pidiendo. La palabra de Dios nos dice: ve y haced discípulos a todas las naciones. Oh, no, pastor, pero yo no puedo ir a todas las naciones. Entonces empieza por tu casa, empieza por tu vecindario, empieza por tu ciudad. Hagamos una diferencia, hagamos una generación nueva, una generación que revolucione con la palabra de Dios. Dejemos de conformarnos a este mundo, hermano. Empieza a hablar de la palabra de Dios. ¿Sabes tú por qué andan hablando los católicos, los mormones, los testigos? Porque los cristianos se han callado ahora. Porque ahora el diablo ha callado la boca de los cristianos. Los cristianos ya no se están levantando, ya no oran los cristianos, ya ni siquiera Biblia hay en las iglesias de los cristianos. Porque, no importa, y el pastor no la pone en la televisión. Sí, ¿qué tal si te ponen todas estas Biblias corrompidas?
Por eso dice, no se están dando cuenta cómo están llegando y a través de la misma palabra, no es la palabra de Dios, claro, pero están falsificando aún lo que es la palabra de Dios para dormir a las iglesias, para dormir a miles de cristianos, esas iglesias tan grandes. Dime qué Biblia usan esas iglesias tan grandes. Tú dímelo solamente, no yo te lo voy a decir a ti, pero ve una iglesia tan grande y ve qué Biblias usan. Yo no digo que nosotros nunca vamos a estar grandes, no, aspiro y deseo y añoro que seamos multitudes, pero con la palabra de Dios, no engañados ni traídos con métodos carnales, porque dice la Escritura ahí que nosotros nos debemos de mantener firmes en el Señor. Nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor. Vengan las pruebas, vengan las tribulaciones, tenemos que caminar firmes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que están diciendo? Oh, sometan a las autoridades. No, la palabra de Dios dice a todas las autoridades que estén puestas por Dios. Porque van a venir muchos que nos quieren someter, pero someter para otras cosas, para engañarnos, para entregarnos, así como en bandeja de plata al diablo. No permitamos eso, abramos los ojos, despertemos, hermano. Sepamos que la tribulación ya está llegando. Mira tú allá por el Medio Oriente, nuestros hermanos en Cristo Jesús están muriendo. Yo me pregunto, todos aquellos que van a las grandes conferencias con grandes multitudes, es que yo me congrego en una iglesia de 3,000, yo me pregunto si llegaran todos esos grupos terroristas, si llegaran todos esos grupos que están matando a los cristianos, yo me pregunto cuántos quedarían en la iglesia. Tal vez serían menos que nosotros, y aún si aquí llegaran, ¿cuántos quedaríamos, hermanos? ¿Cuántos quedaríamos aún si aquí llegaran y dijeran, porque ustedes son, nosotros somos del grupo, dicen, y matamos a los cristianos y les vieran los grandes cuchillos? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Nos mantendríamos firmes? Cuando dice la Escritura en Apocalipsis, solamente a los que perseveren hasta el final. Cuando esté dispuesto a darlo todo. Estaba mirando, haciendo recuentos entre los grupos estos yihadistas y todo, los pequeños niños, van empezando a crecer los musulmanes y todo, y tienen una fe tan arraigada porque los padres les están enseñando eso. Nuestros hijos se alejan de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya no estamos enseñando a nuestros hijos en la palabra de Dios, ya no estamos instruyendo, dice la Escritura, anciana, refiriéndose no a la edad, sino a la sabiduría que cada mujer debe de tener en la iglesia. Le dice, enseñen a las jóvenes. ¿Qué pasa con las ancianas ahora? ¿Qué pasa con las mujeres dentro de la iglesia? Están enseñando, pero pues para nada. ¿Qué pasa con los varones dentro de la iglesia? Estamos enseñando para nada. Entonces, ¿qué sucede? El diablo nos está pescando, nos está tomando, nos está engañando, y cada vez estamos perdiendo más miembros en las iglesias, y el mundo se los está ganando cada vez más. Ahora en día ya no tenemos que sacar el mundo del mundo, querer traerlo a la iglesia, ahora lo queremos sacar de la iglesia porque el mundo ya está dentro de la iglesia. ¿Y cómo? Estamos engañados, hermanos. Necesitamos despertar, que haya un avivamiento en ti, hermano. Aunque seas el único que está yendo en contra de la corriente, hazlo, porque recompensa de Cristo vas a tener. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vuelvo al tema, Génesis 27 dice, entonces Dios Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Pon atención. En Génesis 1:26 ya Dios ha ido forma, dice, y inclusive habla con ellos, con el hombre y con la mujer. 27 dice, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 28, y los bendijo Dios y les dijo, ¿por qué si el hombre y la mujer no estaban formados? Porque Dios les dijo, porque Dios habló con ellos. Quiero que te enteres que la mujer no viene a ser formada sino hasta en el capítulo 2 de la Biblia. Aunque la Biblia no va por un orden en lo natural, ¿verdad? No teníamos capítulos ni versículos originalmente, pero ahora los podemos definir y ver diferentes procesos que sucedieron en diferentes tiempos. Aquí en Génesis 1:26, 28 ya habla Dios con el hombre y con la mujer, pero aún la mujer no está formada, aún el varón no está formado. El varón viene a ser formado hasta después. Continuamos leyendo, dice Génesis 26, 2:7, hasta Génesis 2 el hombre es formado. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De Génesis 1, 26 al 28, Dios crea al hombre y a la mujer y habla con ellos, ¿cierto? Dios los crea y habla con ellos. El hombre no es formado sino hasta el capítulo 2, versículo 7. Entonces dice, Dios creó al hombre, tomó el polvo de la tierra. ¿Cómo está eso? Bueno, estudia la Escritura, mírala, sigue la cronología de la Biblia, mira cómo la Biblia te va enseñando. La Biblia no necesita que nadie nos la revele, la Biblia solo necesita que nosotros pongamos empeño, que nosotros nos pongamos a leer la Biblia con el deseo de aprender. Dijo el hermano Jorge, si tú vienes aquí con deseo de aprender, Dios te va a dar sabiduría. Pero si venimos aquí solamente un sermón más a ver qué se me pega, estás muy equivocado. Nada se te va a pegar, los piojos del que está todo ahí, santo.
Eso no, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor que podamos entender. Capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer y habla con ellos. Dice, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo está eso? Capítulo 2, versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, pon atención en esto. Formar. Hay 6 definiciones en el hebreo para formar. 6 definiciones de la palabra crear. Número 1, bara, que con B de burro, bara, que quiere decir crear. Cuando Dios en el Génesis 1:26 bara al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, los hizo bara, crear, de la palabra, crear en lo espiritual, crear, la creación. Después está asa, número 2, que es hacer. Número 3, natán, que es poner. Y 4, yatzar, que es formar. Cuando en el capítulo 2, versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no está haciendo bara, está haciendo yatzar, está formando. Cuando Dios crea, abre su boca y solamente dice la palabra y las cosas se crean. El Señor dijo, hágase la luz y la luz fue. El Señor dijo, hágase la tierra fue. Sepárense los montes, sepárense. El Señor dijo que broten árboles, que salgan animales, según su especie y su género, y todo era creado con la palabra de Dios. En el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, fue una creación bara, una creación por la palabra de Dios. Entonces en el capítulo 2 viene el Señor y toma el polvo de la tierra ya con Adán, el espíritu de Adán, viene y lo forma, dice, le da molde. La palabra yatzar, que es formar, dice, bueno, te voy a dar las últimas 2 definiciones. 5, bana, que es hacer o edificar, y 6, gana, que es crear, poseer o adquirir. Yatzar, que es lo que habla en el capítulo 2, versículo 7, que es formar, moldear, y moldear como el alfarero. Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual refleja el significado básico de moldear. Es un molde, el molde original de nosotros. Dice, algo de una forma deseada. Yatzar es un término técnico de alfarería. ¿Te acuerdas cómo le dijo el Señor? Ve a la casa de él. Ve a la casa de él, a cual el que forma, ¿verdad? Si se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. El vocablo se usa a veces en el significado general de artesanía o manualidad. Por eso cuando Dios creó al hombre del polvo y de la tierra, era un alfarero, le estaba dando una forma, lo estaba creando a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios lo tenemos en lo espiritual, y en el cuerpo natural de nosotros tenemos al hombre, esta carne, esto que vemos por fuera de nosotros. Jeremías 1, 4 y 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Antes que qué? Que te formaste. Mire usted, esta escritura la hemos recibido cantidad de veces, nos la han predicado, la hemos tomado por nosotros. Nosotros decimos, antes que Jehová me formara en el vientre de mi madre ya me conocía. ¿Cómo te conocía? En el espíritu. Hay personas que a veces llegan a ti, se acercan, llegan a la iglesia, no las conocen, nunca les has visto, pero tienen una familiaridad que tú le dices, yo no sé, pero se me hace usted tan conocido, porque ya le conocías espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios crea y forma, dice aquí, antes que te formase, dice, en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de ser formado, ya era creación. Dice el Señor, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Creación, yatzar, formar. ¿Me estoy explicando? ¿Y para qué nos sirve a nosotros todo esto de entenderlo? Para que entiendas de dónde vienes y a dónde vas. Porque la mayoría que no entiende la Escritura, por eso están siendo engañados tan fácilmente. Están siendo engañados con lo superficial que les ofrece el mundo, pero nunca saben de dónde han venido ni a dónde vamos. Nuestra nacionalidad no es terrenal. Nosotros tenemos una nacionalidad celestial con Cristo Jesús. A la iglesia se le ha olvidado eso. A la iglesia en el tiempo de la reforma hubo 4 reformas, y en la segunda reforma fue donde aprisionaron a la iglesia y la metieron en 4 paredes, y de ahí la iglesia hasta hoy día no ha podido salir. ¿Qué hacía? ¿Qué sucedió cuando Cristo vino? Vino a traer una revolución a los escribas, a los fariseos, y les vino a decir, tú que vives en tu sinagoga, que te gustan los grandes lujos, que estás en los primeros lugares y los aprecias, les dijo, eso no es lo que yo quiero. Entonces él salió y empezó a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a echar fuera a los demonios, y le dijo, esto es lo que es mi iglesia, esto es lo que es el reino de Dios, donde las tinieblas prevalecen, la luz rompe y quebra lo que el demonio ha formado, lo que el demonio ha sembrado, lo que el demonio está haciendo en tu vida. Solamente la luz de Cristo puede romperlo.
¿Qué es lo que está sucediendo? La iglesia se está acomodando. La gente le deja de importar la iglesia. La gente le deja de importar asistir a escuchar la palabra. La gente no quiere saber nada de la iglesia. La gente no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque están acomodados, están moldeados al mundo, están moldeados a lo que el mundo les enseña. Dicen, yo voy a vivir y a comer, que mañana moriré. Pues ándale, hazlo, pero ya te voy a ver llorando, ya te voy a ver retorciéndote, donde dice, donde el gusano no muere. Cuando te estás ahí quemando, cuando te estás retorciendo, donde dice donde será el lloro y el crujir de dientes. Si crees que eso no es verdad, adelante, vete al mundo. Pero si crees que eso es verdad, si crees en lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que permanecer fieles hasta el fin, entonces échale ganas. Ven a la iglesia, escucha la palabra. La palabra del Señor dice que la palabra misma nos limpia. ¿Cómo nos limpia? Cuando entra en la Escritura y nos redarguye, cuando sentimos que estamos haciendo lo malo y la Escritura nos lo dice y queremos dejar de hacerlo. Es la única manera que nos limpia la Escritura. La Escritura nos dice, Juan, nos dice, vosotros no tenéis necesidad de limpiaros porque ya mi palabra os ha limpiado. Juan 15:3. La palabra de Dios nos ha limpiado. Es la palabra de Dios la única que nos va a dar salvación, mi hermano. Es la palabra de Dios. Muchos dicen salvo, siempre salvo, no hay problema, puedo pecar. No, la palabra sin salvación solamente es el permiso de acercarnos a la presencia de Dios. No es el boleto al cielo. Quiero que lo entienda. Estudia tu Biblia, por favor. La palabra salvación no es ya la hice, me voy al cielo. El venir a una iglesia no te hace salvo. El venir a una iglesia solamente te hace más acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es el permiso de acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Anteriormente en el Antiguo Testamento nadie podía llegar al lugar santísimo ni al lugar santo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rompió y ahora tenemos la salvación, el permiso de llegar delante de la presencia de Dios. Pero eso no nos está diciendo que vamos a entrar al reino. Eso no nos está diciendo que vamos a entrar al cielo. Eso depende de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Apocalipsis 20:12 nos dice, y los libros, plural, fueron abiertos. Dice el libro de la vida, dice, y en los libros de las obras. Toda la obra que nosotros hablemos, aún dice que por las palabras necias que hablemos, vamos a pagar ¿dónde? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Aquí es donde vas a decidir a dónde vas. Si crees que yéndote por otra parte no te importa la iglesia, bueno, tus obras te van a delatar. Tus obras, cada palabra necia que tú hablas, te van a delatar delante de la presencia de Dios. Así como te mostramos estos videos, así van a mostrarte a ti, delante de todo, delante de las multitudes, delante de los santos de Dios, tu vida, tus necesidades, tus gustos, tus deleites. Y entonces Dios te va a decir, esto es lo que tú hiciste. Porque a cada uno se nos va a juzgar conforme a lo que habramos hecho en nuestras obras. Pero no somos salvos por obras. Claro que no somos salvos por obras, pero dice la Escritura, hemos sido salvos para hacer buenas obras. Y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, sea buena o sea mala. Porque como dice la Escritura, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace descontado por pecado, las obras te van a contar. No somos salvos por obra. La mejor obra que podamos hacer va a ser juzgada y va a ser traída como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Un trapo de inmundicia, lo que ahora llaman cótex o como quieras llamarle, toallas femeninas. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. La mejor obra es que yo salvé, estaba derrumbando un autobús y yo me puse ahí para que no se cayera como Sansón, lo levanté. Tu mejor obra no va a hacer nada delante de Dios, pero sí te va a contar aquí en la tierra. Sí va a subir delante de la memoria de Dios todo lo bueno que tú hagas, todo el respeto que tú le des a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos. Todo eso te va a contar aquí en la tierra. No te vas a ir de esta tierra, escúchame bien, sin pagarlo. Y si es mal, 7 veces vas a pagar tú. ¿Te acuerdas cuando nos decían papás a nosotros, nuestro padre, ya la vas a pagar con tus hijos? Maldición más tremenda. Y ahora los padres pagamos eso con los hijos. Pero hay de los hijos que hoy en día están siendo respetuosos, no respetuosos, que están faltando respeto a los padres. Hay de ustedes, hijos, que van a pagar. Porque si a nosotros nos está yendo así con ustedes, ¿cómo les irá a ustedes con sus hijos? Me pregunto si alcanzarán a ver esa generación. Porque si ahora ustedes son irrespetuosos, 7 veces va a venir una maldición a caer sobre ustedes. Porque dice la palabra de Dios, un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué los hijos se nos están desviando? ¿Por qué el mundo se está perdiendo? ¿Por qué hemos perdido el amor por la palabra de Dios? ¿Por qué hemos perdido el amor por ser buenos cristianos? Porque nos da flojera ir a la iglesia, porque hacemos lo que queremos, cuando queremos y en donde queremos para Dios. Esas obras no te están contando nada, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Dios nos creó primeramente en lo espiritual. Antes de que nosotros fuésemos formados, ya nos conocía Dios. Antes de Dios poner a Adán en el huerto del Edén sobre la tierra, antes de ponerlo sobre la tierra,
Porque Adán no fue formado en el huerto del Edén, Adán fue formado en la tierra fuera del Edén. Después Dios hizo el huerto del Edén y puso al hombre en el huerto del Edén. El huerto del Edén es un lugar santo, sagrado, consagrado, y ahí es la santidad de Dios. Entonces el hombre tuvo que ser puesto en el huerto del Edén. Sigamos en el estudio. Dice Génesis 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo. Vamos nuevamente al capítulo 2. Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán fue el que le dio el nombre a la mujer. Adán, primeramente, cuando la mira, dice: este es ahora será llamada varona, porque sangre de mi sangre, huesos de mis huesos es, será llamada varona. Dios no le dio ese nombre a la varona. Y después, cuando los echan del Edén, ¿qué dice Adán? Bueno, pues ya no te vas a llamar varona, ahora te vas a llamar Eva, porque es la madre de los vivientes. Pero antes de que eso sucediera, cuando Dios creó, Génesis 1:28, al hombre y a la mujer le dijo y le dio nombre. Volvemos a la página hasta Génesis capítulo 5. Uno y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿De quién? ¿De quién? De ellos. Plural. 2. Llamó el nombre de ellos. ¿Cómo lo llamó? Adán. Adán varón y Adán varona. Adán mujer y Adán hombre. Ese es el nombre que Dios le dio. Por eso no podemos decir que el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Para Dios, delante de Dios en la creación, somos iguales. Pero hay una institución que Dios dejó para la protección precisamente del hombre. Cuando Dios formó al hombre, lo creó fuera del Edén. Pero Dios hizo el Edén y puso a Adán en el Edén. ¿Por qué siempre las mujeres son las que están más en la iglesia? ¿Por qué cuando abrimos la escritura, ahí nosotros miramos en Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, o sea su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena? ¿Por qué las mujeres eran las que siguieron a Jesús al pie de la cruz del Calvario? Porque las mujeres fueron las primeras en ir y mirar que Jesús había resucitado. Porque la mujer tiene un sentimiento más espiritual que el hombre. Porque el hombre fue formado y después el Edén, el hombre fue puesto en el Edén y después en el lugar santo el hombre es operado. Llega la circuncisión, no llega ¿cómo le llaman a las mujeres cuando sacan los niños? Llega la cesárea que le hacen a Adán, porque también los hombres damos cesárea, ¿ven? Llega la cesárea que le hacen a Adán, le saca la costilla, o sea, le saca la muñeca, le saca la varona, y luego dice: cerró la carne en su lugar, y la mujer es creada en el lugar santo. Aleluya. Por eso la mujer tiene ese sentimiento más que el hombre de estar en el lugar santo. Por eso la mujer busca más de Dios que el hombre, porque el hombre fue formado en tierra bruta. El hombre le cuesta, al hombre Dios lo tiene que arrastrar, al hombre Dios lo tiene que meter a la tierra, pero la mujer busca de Dios, porque la mujer fue formada en el lugar santo de Dios. Aleluya. Pon atención, varón. Dios nos dijo: te pongo en el lugar santo, te doy todo lo que necesitas. Te doy bendición, te doy alimento, te doy cobertura, te doy todo lo que tú necesitas. Solamente trabaja el huerto y cuídalo. Y por un descuido del hombre entró el diablo. Me preguntaban hoy: pero entonces, ¿cómo si Adán tenía la mentalidad de Dios? Cristo estaba en la mente de Adán. ¿Por qué fue que Adán cometió el pecado con la mujer? El huerto del Edén es la historia de amor más hermosa que puede existir, que nunca te la han contado. El huerto del Edén es donde el hombre, pon atención, hizo, escúchame bien, lo que hizo Cristo por su iglesia. Por eso todo es una repetición solamente que se va siguiendo. Cuando entra el diablo y entra al huerto del Edén, el hombre se descuidó. Pon atención, por eso tenemos talleres de matrimonio, no descuides a tu mujer. Llega y entra al huerto del Edén el diablo, y ¿qué es lo que sucede? Engaña a la mujer. Pon atención, la historia de amor más hermosa. Adán sabía que la mujer había perdido ya su espiritualidad. Adán sabía que la mujer iba a morir, porque Dios le dijo: ciertamente el día que de él comieras, morirás. Adán amaba tanto a Eva. Adán amaba tanto a Eva
tan enamorado de Eva que sabía que Eva iba a morir, que sabía que la vida eterna se le había acabado. Y dijo, Adán, no es posible, yo voy a morir, yo voy a quedar viviendo y ella va a morir. Entonces Adán viene y dice, no te preocupes, mi amor, no te vas a ir sola. Toma la manzana, toma el mango, toma la pera, toma la papaya, no sé qué tengas tú en tu mente, porque dicen que fue una fruta. Ponle la que quieras, la banana, el mango, la piña, la toma y dice, has muerto, pero yo voy a morir contigo. Es la historia de amor más hermosa que puede existir. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba para que el hombre llegara directamente a Él. El hombre no pudo, el hombre empezó a pecar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Viene a la tierra y dice, Señor, yo los quiero reconciliar contigo. Señor, ven aquí. Señor, sé que ellos no van a poder. Aquí estoy yo. Y murió por nosotros. Adán murió en el jardín del Edén, Cristo murió en la cruz del Gólgota. Esa es la increíble creación de la mujer en el huerto del Edén. Por eso cuando Pablo le iba a revelar, el Señor dice, no, espera. Primeramente falta la venida de mi hijo. Entonces Pablo dice, lo digo por Cristo y por la iglesia. Ahora yo te digo, lo digo por nosotros. Lo digo para que alcancemos la misericordia de Dios cada mañana, pero aún no solamente como los que alcanzan la misericordia, que busquemos la abundancia de las bendiciones de Dios. Aquí están escritas. No vamos a tener nada de Dios si no nos apegamos a la Biblia. No vamos a tener lo que buscamos si no nos apegamos a la Biblia. Escucha bien lo que te digo. Tienes que entender la Biblia. Tienes que entender lo que la Biblia tiene. Yo no te la estoy parafraseando. Ahí dice, léela. La primera creación no era una creación natural. Dice, Dios los creó, los bendijo y habló con ellos. ¿Cómo es posible que Dios hable con ellos? Fue una creación espiritual. Y después dice Dios, hasta el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, dice, tomó polvo ¿de dónde? De la tierra. Pero el hombre ya estaba creado. La mujer ya estaba creada. Lo forma todo y hace al hombre. Lo pone en el jardín del Edén. Y antes de formar a la mujer, digo, no, espérate, porque antes de que llegue la que te va a estar diciendo, no, así no, lo deberías de hacer así. Dice, ponle nombre a todos estos animales. Y después de eso, después del trabajo, ya le dice, ok, ahora sí tienes tu recompensa, ahí está. Le forma a la mujer. Cuando yo entendí eso, yo no lo entendí, yo no me miraba ahí. Pero dice, mi esposa dice un día, dice, con razón, hijo. Le digo, ¿qué? Dice, me acaba de revelar algo de Dios. ¿Qué fue? Dice, ya entendí por qué Dios creó a la mujer hasta después de que le puso nombre a los animales. Le digo, ¿por qué? Dice, pues porque Adán le puso jirafa, ella le hubiera puesto caballo, yegua, mula, y le hubiera dicho, no, así no, estás mal, yo soy la que, mira cómo le debes de poner. Dios está interrumpiéndose, por eso Dios la formó hasta que ya había acabado de darle nombre a los animales. Pero me estás entendiendo, la Biblia es tan preciosa que la mujer no viene a tomar parte en la creación hasta cuando Dios la saca del hombre en el lugar santo, en el lugar sagrado, en el huerto del Edén. Por eso es que cuando la mujer y el hombre vienen a los pies de Dios y se rinden a Cristo Jesús, ambos forman en su hogar una atmósfera de santidad. Ambos forman una atmósfera de santidad. ¿Cuál es la atmósfera que se mueve en nuestros hogares? Cuando el hombre y la mujer no están de acuerdo en hacer una cosa, uno u otro están muriendo espiritualmente. Adán murió por la mujer. Muchas mujeres mueren por los hombres. Pero yo te digo una cosa, nadie nos puede quitar el derecho de servir a Cristo. Ni los hijos, ni la esposa, ni el esposo, ni la mamá, ni el papá. El servirle a Cristo es una decisión personal. Hablábamos el día de ayer, es un amor ágape. Vimos los diferentes tipos de amor que hay: amor fileos, amor estorge, amor eros y amor ágape. Y cada uno de ellos tiene sus derivados y cada uno de ellos se mueve de diferente manera. ¿Cómo estás amando a Cristo? ¿Es un amor fileo por las bendiciones que Él tiene para ti? ¿Un amor comunal, un amor por interés de uno al otro? ¿Un amor que tú vienes a la iglesia y Cristo te bendice? ¿Un amor que vienes a la iglesia y te sientes bien con Cristo, pero media vez te va, le da la espalda a Cristo? ¿Cómo es que estás amando a Cristo? Cristo amó a su iglesia con un amor ágape, un amor incondicional. Y no es un amor incondicional que digas, pues yo no quiero recibir nada. No, un amor incondicional es un amor sacrificial, un amor de estar dispuesto a dar tu vida por Cristo, como Cristo lo dio por su iglesia. Amén.
Así es como Cristo es un amor incondicional. Hablábamos también de que cuando Cristo vino, todos decimos, es que Cristo vino, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? Lo hemos descrito. La Biblia no dice cuando Dios creó los cielos y el mundo. La Biblia dice cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es el mundo? Cosmos. Sistemas de control. Televisión, sistemas de control, nos están controlando. Cines nos están controlando. Radio nos están controlando. Magazines nos están controlando. Redes sociales nos están controlando.